Si realmente estás motivado porque tienes muy claros tus objetivos y estás dispuesto a poner todo el esfuerzo posible para conseguirlos, tu progresión posiblemente sea muy grande. Sin embargo, no todo está conseguido. Existe un tercer nivel en tu escalada hacia el éxito. El tercer escalón es aprender de los errores. En los entrenamientos y en los partidos aciertas y fallas muchas veces. Existen dos posibilidades ante los errores: buscar excusas o aceptar el error. Si lo aceptas, podrás analizar posteriormente las causas de este fallo y buscar una solución que te lleve a cambiar ese error en un nuevo acierto. Se llama humildad. Por eso, uno de los mejores consejos que doy a los deportistas consiste en dejarles muy claro que no existe la expresión "es que". Muchos jóvenes deportistas como tú buscan con frecuencia una excusa para justificar su fallo. Esta falta de humildad es un peligro grande para tu desarrollo deportivo, porque lamentablemente llegas a creer lo que dices. Las consecuencias de esta actitud son nefastas, ya que no vas a poner esfuerzo en corregir ese error, porque no lo reconoces. El fútbol es un deporte de equipo y a nadie le gusta reconocer que el fallo se ha producido por tu culpa. Es complicado aceptar que la derrota o el error no tiene nada que ver con el árbitro del partido, ni con el estado del terreno de juego, ni tampoco por la lluvia, las botas, ni el cansancio. Cuesta reconocer que en realidad has sido tú el que ha fallado. Son todo excusas para no quedarte retratado delante de tus compañeros. Lo comprendo, pero si esto es lo que te pasa habitualmente, debes corregirlo. Si eres capaz de reconocer tus errores, empiezas a ser mejor, ya que puedes analizar esa situación y buscar soluciones para que no se repita otra vez. Aprendes más rápido que los demás y serás capaz de todo. Si esta humildad consigues que la alcancen todos los jugadores, estamos formando un equipo campeón, que constantemente aprende de sus errores y que progresa enormemente en el día a día. Los perdedores se quejan, los ganadores aprenden. Son, como vemos, dos posturas muy diferentes que nos permiten ver con más claridad la existencia de un solo camino para llegar al éxito deportivo, y que pasa por saber aprender de tus errores. Michael Jordan comentaba al final de su carrera deportiva algo que nos puede ayudar a reflexionar en todo lo que estamos diciendo, ya que sale de la boca de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos. He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. 26 veces han confiado en mí para lanzar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi carrera deportiva, y es eso por lo que tengo éxito. Este fenómeno del deporte nos está diciendo que si no tienes errores, si siempre ganas, si convives con el éxito de forma continua, no aprendes porque crees que todo lo has hecho bien. Y no es así. Tú, en cambio, cada derrota, cada paso en falso, cada fallo que tengas, lo conviertes en una oportunidad de conocerte mejor, de descubrir tus puntos débiles y con esfuerzo y con constancia mejorarlos y perfeccionarlos para no fallar nunca más en ese punto. ¿Cuántas veces has visto a jóvenes deportistas como tú que cuando pierden o fallan se ponen histéricos, se desaniman y se rinden con facilidad en lugar de darle la vuelta y pensar en la causa de ese error para evitar fracasar la próxima vez? Los campeones son capaces de adaptarse y aprender de esas situaciones. Los perdedores buscan excusas para no seguir luchando. Quizá puede servirte este ejemplo real que viví personalmente. En una ocasión tuvieron que decirle a un jugador que iba a pasar a un equipo de una categoría inferior. Es una situación muy dura y desagradable, todavía más cuando ves que le han salido las primeras lágrimas.
le han tenido que explicar la verdad. Arriba solo están los mejores y tú ahora mismo no estás entre los mejores. Te falta más seguridad cuando sales al campo, se te ve con miedo a fallar. Esa confianza que demostraste en la pasada temporada la has perdido, pero sabemos que puedes volver a estar con los mejores. Depende de ti. Recupera esa condición física que tenías. Dalo todo en cada entrenamiento y lidera el nuevo equipo donde vas a jugar. Verás que en poco tiempo estás otra vez arriba. Confiamos mucho en ti. La reacción del jugador fue en un principio negativa. Es normal, porque se siente frustrado, empieza a pensar que no sirve para el fútbol y llega a comentar en cierto momento crítico en la idea de abandonar. Pero esto es de cobardes, de perdedores. Cada fracaso, cada paso atrás es una oportunidad para darle la vuelta a la situación y pensar en serio que esto no te va a ocurrir nunca más. Tu actitud debe ser diferente, mucho más humilde. Empieza reconociendo tus errores. Me he dormido, me he relajado, es lógico que no cuenten conmigo porque no estoy dando la talla. Voy a cambiar, voy a reaccionar, voy a prepararme para estar con los mejores otra vez y no pararé hasta conseguirlo. Esta sí que es la reacción de un campeón. Esto es lo que hace que un deportista crezca y aprenda de verdad. Sin ese esfuerzo, sin esa motivación, sin esa fe en que uno puede hacerlo, es imposible mejorar y corregir los errores. Hay dos clases de deportistas: los que buscan una excusa para poder fallar y los que buscan una solución para poder acertar.